Jon Goitia da, aurreko Javi Goitiaren anaia. Jon berez izan eraikuntza egituretako aholkularia da, eta gaur arratsaldean bitxikeria bezala, baino ez da bitxikeria benetan, gure arlo honetan araua da, bai Jon, bai Einaut, bai Javi, eta bai gero etorriko zaigun azken islaria Jesus, lauak ala lauak ez dira hasieran behintzat hizkuntzalariak, bai? Baina beren afizioa, beren barruko sena horretara ekarri dituzte, eta horretan nire uste apalean adituak dira. Zuekin, Jon. Patxelaina imindozten azterketak uderazkerarako. Gaur zozere egiteko, ebede txaldea egiteko, bai azterketak horrek hemen dauz, hemen liburuan, azkeningoko liburuan neukataraikoa, liburuan izenadeko, el euskera víctima de una dinastía de legos. Y la academia, ¿qué hace? Da liburu honetan, itzen dotez, galdera batzuk. Leako galdera, el euskera ha tomado voces del latín, beste galdera bat, había voces o topónimos celtas en Euskal Herria. Michelena era un gran conocedor de la lengua vasca. Lo que nos dijeron Lakarra y Gorrotxategi en Iruña Beleia está acertado. Horrek erantzune da, ez. Da beste galdera bat. ¿La toponimia está escrita en euskera? Sí. Toda la toponimia de Europa está escrita en euskera. Bueno, da azteko, enei asko emendik, bueno, erdera zingot, erdizen baino gehiago. Gaur gauien eminai pentsaten, hemen auzoko herrize zehizera San Román de San Millán. Da vuelta guzti zebil nahi, San Román de San Millán. Kristineu santo bi hor, baten beste ganien, ezileike edo ez da esango. Segin dut, ¿qué he hecho? Pensar, coger las cosas que decía Michelena y Enrique Nor, de un diccionario, de un libro que se llama Los nombres de nuestros pueblos de Álava, lleno de barbaridades. Y allí, el gran Michelena nos dijo que San Román viene porque pasó por aquí San Román, por este pueblo, y también pasó su tiempo San Millán. Y digo, hostia, esto no se lo cree, esto es difícil que lo crea, primero, ni un cristiano ni un hereje. Y qué barbaridad cometen para creer que ahí había un San Millán. Ahí hay una montaña que da vueltas en San Millán, que como da vueltas, dur o ma. Dur es a vueltas, durdulasca es vuelta acá, dur o ma, la gran vuelta, o ma, o andi da ma ganera dizaue. Durroma es la montaña esa que hay ahí. Y de Durroma, el gran Michelena quitó el du y cogió Román. Y dice, ya tenemos a San Román. Pero es que hay otra Durroma, también, una montaña exactamente igual, que va dando vueltas, y está en Santa Cruz de Campezo. Y allí también le han puesto San Román de Campezo. Y lo de
Salmillán, Lamiaco, son lagos. Ahí no ha habido ningún Salmillán. Toda la llanura alavesa está llena de lagos. Hasta Vitoria, el gran Gasteiz es gas, sal, teis, agua salada. Los lagos salados que hay por aquí. Entonces, con estos antecedentes de Michelena, de Gorrotxategi y de la Carra, no puedo dar por bueno nada de lo que dice este diccionario. Entonces empezó a hacer unas cosas ahí sencillitas. Abadé. Un abadé nos dicen que viene del latín. Puede ser quien está debajo de Dios. Abad, debajo de ser superior, un grande de Dios, un abadé. Abajo, en herdera, abajo es abá, yo, pegar, caer al suelo, tocar el suelo, caer. O sea que, como mínimo, no puedes decir que una cosa viene del latín sin haber estudiado las sílabas elementales del euskera, que no han cambiado en todos los siglos. Igual que está el dur o ma, en todos los topónimos está el euskera. El euskera no se puede rehacer, como quieren Gorrotxategi y la Carra. Lo que hay que hacer es conocer. ¿Dónde está el euskera? Lo que nos hace falta, en el latín, en el castellano, en los romances, en los dialectos del euskera, en el de Guipúzcoa, en el de Vizcaya, en todos, y sobre todo en la toponimia. Las sílabas elementales del euskera están en la toponimia. Entonces, sin saber eso, no se puede saber nada. Otra voz, aberacha. Esta no es del latín, es haberes, era manera, itxa, abundante, con haberes abundantes, o con herede también. O sea, una aberacha no es solo el que tiene abereak, animales bakarrik, es gauza gudala buena, edozer gauze, avaro en castellano, tiene un origen parecido, lleva el ab-a, avaro, el que también guarda mucho. Agur, que también dicen que es una palabra que no sé de dónde viene, agur egitea da makurtu, agur, saludo, agur, agure, el que va doblado, agurea basto llegas doena, hori da, agurea, hori agur, agertzen da toponimian, en la toponimia aparece el agur cantidad de veces, como agur o como ur, burgoa, burgomendi, tal sol, bur. Makurtu, para mí, es doblarte mucho. Una voz, palabra bonita, ama. Ma es líquido, ure. Mamau es el que va lleno de vino. Mama a topetararte. Mamau. Ama es la que lleva el líquido, la madre. La madre lleva el líquido para el niño, encima. No hace falta que lleve la botella. El castellano, mamá, es lo mismo. Vivian es anda, 2 veces dicho, mamá. Y hay una cosa que no conocen ni Michelena ni casi nadie. Y yo, como soy de Bermeo, pues sé que ama no solo es madre, sino que es algo muy grande. Decimos, amacha curren trancue, un tranco muy grande. Gusurren ama, si hay un tío que miente mucho, orida gusurren ama. Si es muy chulo, gusurren mamarrue. Y si es, ya lo digo, y para decir que es hijo puta, tenemos bastante que decir ama puta semie. Pero si ponemos delante el ama putien semie, queremos decir que ese tío es un hijo de la gran puta. Este ama aparece en toponimia abundante, Cegama, Lezama, Guadarrama, Amaya. Son montañas grandes, muy grandes, terriblemente grandes, si no, no llevaré el ama. Pásame este batera. Hori toponimian dau, da hori ez du barik, galdute gauz. Michelena da bestiak dauzel modure, totalmente galdu da. Ama Virginia Abustuko, eso, tiene su origen en la liturgia cristiana, pero Virginia no viene del latín virgen, sino viene, estas son cosas de mi padre, vir, envuelta, gui, pellejo envuelta, imen, orida, vir, guillá. Está besterik, no hay, puedes ir al latín a ver qué te explican que si
¿Qué significa Virginia? No te lo va a decir nadie. Es un pellejo redondo. Y ya está. Bascaldú. También este es de mi padre. Bascaldú. Dice, verá, abajo, is, sol, ka, masaldú. Literalmente, comida que se hace cuando el sol comienza a bajar. Al mediodía, en Bermeo, eguardikoa, eguarditxe. No es comida de huerta. Michelena decía, barasco zatekoa, es verá y se daoenean, cuando va el sol bajando, cuando el sol empieza a bajar. En la huerta, el aldeano sí, pero el marinero no está en la huerta, está allí pescando. Y el que está en la mina. Pasamos más. Gabé. Meten en el diccionario de euskera gabé. Gabé es un barbarismo. No es palabra del euskera. La palabra del euskera es bagué. Va una afirmación y el gué una negación. Bagué o bagueco. Gabé no, hay que decirles que no lo metan. Que se emplea en Guipúzcoa y en Iparralde y no sé dónde. Sí, pero no es palabra original vasca. La auténtica vasca es bagué. Puede buscar Michelena o cantidad de veces que sale bagué, bagué. Solo quiere decir que ha encontrado voces barbarizadas. ¿Cuál es? Segundo, al día 25. Honek berba guztizek horren liburuan dekote iminita. Total errezaokin jot horrek ataratzeko. Bueno, segituko bakarrik. Beltz. Beltz ez dakot ezer esateko. Toponimian agertzen da batzutan bal eta batzutan bel. Baie beltza da bel da ganerik txa abundante, muy negro. Atxineko asikerako berbak esan diel, las verbas del principio han sido o bal o bel, no baltza. Baltza quiere decir muy negro. Beltz. Berna. Berna. Nos dirá del latín perna. Y por ejemplo, pernil. Palabra copiada por el euskera. Ni puta idea. B es lo de abajo. Becó. Ernak, las que salen del tronco para abajo. Esos son bernak. Becó, ernak. Las patas de abajo. De latín, nada. Y eso lo tienen puesto como una de las palabras que pone Michelena tomadas del latín. Y pernille es berna y ya, pierna muerta, la que se come. Berna, deriva del latín, no deriva del latín. Es el latín el que ha cogido perna del euskera. En latín no significa nada perna. Venga, beste bat. Egun. Para mí, egun no es día, día es eguna, egun es claridad, y eguna, con ese na, tan del euskera, quiere decir cuando hace claridad. ¿Quién nos da claridad en vez de dar luz? La luna. La luna en euskera también es egu. O sea, egu quiere decir claridad, y eguna, la gran claridad, el día. La luna, en principio, es voz vasca también, no es del castellano, es del latín. Luna es la de la oscuridad. Gauen urteten dauen, a la que sale la noche es la luna. Hemos perdido esa voz, pero la conservan en los romances y en el latín, tal como es. En el latín luna no tiene nada que decir, lu es oscuridad y da la de, la que sale de la noche, esa es la luna. Tenemos egu andía, ya, luna llena, gran claridad, el día del hombre lobo. Egu asten, cuando la luna está creciendo, que después se ha convertido en un día de la semana en Vizcaya, egu astena y eguena. Eguena yo creo que es egu bena, la luna decreciendo. Estos días de las fases de la luna han pasado a los dialectos del euskera como días. Ostirala, osteguna, son fases de la luna, no son días. No sabemos por qué, es un misterio.
Claridad baja. Cuarto creciente sería eguesten, luna llena y gandía. Cuarto menguante, egubena o egunea. Seguido. Eguberri, la luna llena. Y después hay un día misterioso, un día de la semana misterioso. Egubacois, Egubacoch eran unos sitios. La semana lunar tiene 29 días. Hay 4 semanas enteras, con 7 días cada una, y un día. Ese día especial es el Egubacois, el día que no se ve la luna. Egu, luna, bacó, is es el sol. Día del sol sin luna. Egubacoisa quiere decir eso, el día que no hay luna. Es lo mismo que el barico. Barico, que Michelena suelta unas barbaridades diciendo es bar, nueva, y, muy nueva, y co. El día de la luna muy nueva. Ha pasado como viernes en Vizcaya y en Mondragón y en algún sitio. El único día, barico o egubacois, no se puede saber qué significa egubacois sin saber que la luna es egu, eso ya lo sabemos, sin saber que baco es sin, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabían es que is es el sol o la luz. Luz y sol es is. Geispe es la sombra, geispean, bajo el sitio donde no hay sol. En Michelena estaba obsesionado con cargarse el dialecto de Vizcaya. Decía que era hecho por los curas. Había venido un cura de Álava, un obispo, y como los pobres de Vizcaya no sabíamos nada, vino el cura y les dijo: Barico va a ser el día de ayuno, el Zapatua va a ser el día de trabajar, y el Domeca todos a la parroquia a pagarme el sueldo. Suelta que Barico es Abari Baco Eguná, el día que no comemos. No, Barico, señor Michelena, es el día de Bar Ige-Co, el día que no se ve la luna en el cielo. No se ve solo un día. Más, esto es euskera puro, No se puede aprender más que rompiéndote la cabeza y pensando como yo he pensado esta noche, joder, con San Millán y ser esto. No. Festa, otra cosa más que dicen. Festa, del latín vesta, y todos están tranquilos, no creemos. No, va es andar. En castellano vamos, vaya, vete, va a andar, caminar, es no, y está descanso. Parad en el camino, vesta da bidean lotutea, descaltzatea, está aquí, hori da besta. Ez da torriz latinetik, hori silabak euskerakoaz dirak, va, es da. Pero irán hasta el latín, diciendo que es una lengua latina y un cultismo, una chorrada. No es ni cultismo ni nada. Lo busca por aquí, ha buscado en varios sitios, miles de vicarios buscando dónde aparece Vesta por primera vez. Bueno, ahí lo tienes todo eso. Afarí, esta no estoy tan seguro. Como en Vascari sí que estoy seguro porque de mi padre. As puede ser la última, Ascarikokoa. Asken, la última comida, Asari, Afari, la cena va a hacer referencia a sin sol. O quizá apa, abajo el sol, apa, ari. La comida cuando el sol está bajando y la P muchas veces se hace F. Apari, esa no estoy seguro. Vamos a ver Gor. Gran cagada de Gorrotxategi y Lacarra en el asunto Iruña-Beleia. Decían que Gorri no puede ser un nombre vasco. ¿Por qué? Porque los becarios que repasaban las notas no lo han encontrado. Gorri, el catalán ha hecho roig y el castellano rojo. En toponimia solo aparece gol, gor, cor. No aparece nunca gorri, porque gorri es lo mismo que pasa como balsa, es gor y es ahí por detrás que le da fuerza, muy rojo.
Es ahí, lo he dicho algunas veces, aparece, por ejemplo, para reforzar una acción, por ejemplo, como dicen, Maite Garrí, voz misteriosa, Maite ya sabemos lo que es, pero Gar quiere decir largo, grande, de ahí viene el grandis del latín, Gar-i. Y ese I lo refuerza, Maite Garrí, de querer mucho, Sorá Garrí, de volverte loco, Lochá Garrí, de mucha vergüenza. El gor con la I hace gorrí, palabra nueva. Estos, como lo sabían, lo que pasa es que gor aparece también como gor sordo. Y yo creo que el gon sordo viene, ese gor viene de enchugorra, de oído sordo, y nos hemos quedado, hemos perdido el enchun y nos hemos quedado con el gor. No sé si alguien tiene otra explicación. Y después confunde Michelena gorrí de rojo con gorrí de duro, muy duro. Dice negú gorría. No es un invierno rojo, es gor duro y muy duro. Hay muchos sitios donde aparece ese gorrí, sobre todo en zonas rocosas, y quiere decir que son muy duras. ¿Qué más había? Gorriak. Gorrí indica mucha dureza, a veces no es el rojo, gor, y este es el gor. Gorral, una especie de oscorri, alteración de och gorri, ahí sí que aparece el gorri, pero Michelena no lo ha sabido ver. O en rigor, de re-gor, reduro, muy duro, rigor, en castellano, muy duro, riguroso, duro. Rojal, una especie de uva, eso. Estas voces están en la toponimia, pero esta gente no lo dijeron, y dijeron que lo de Iruña Beleye era falso porque no aparecía el rojo. Seguido. Sin sorgo, senchugor, de duros sentidos, estúpido, sopor, logor. Ahí ya ese gor ya no es rojo, es duro, gogor. Sorda, indolente, gordín, posiblemente deriva gordiña, gor duro, sin tratarlo al fuego, di aumentativo, iña comida. Gordiña es la comida muy dura, egosi barik da buena, orida gordiña. Y también nos dicen que se ha tomado del latín gor, di aumentativo, iña. La roña es orriña, pasa, esto ya vais a leer. Bueno, Aker, yo creo que lo bueno era acá cabra y arra macho, que Aker se han cambiado la A por la E. No le encuentro significado a Aker. Yo no sé si los de Ataúno así sabéis. Aker. Acarra sí, macho de la cabra. Arra es macho, ¿no? Macho de la cabra. Rebelde. Ardí bel. Oveja negra, indócil. Ardiz, que mi hermano también tenía. Ardí y du, parecido a la oveja. Ardiz, en castellano. Ardí y du, parecido a la oveja, el lobo que se disfraza con piel de cordero. Ardí y du, parecido a la oveja, con piel. Area. Aquí nos dicen, es Dios alpenik gustel Michelena, nos dirá Michelena, que del latín arena, area, móduco, ni puta idea. Hay dos explicaciones para la arena, arena, lo que sale de la piedra. La piedra se pica y se hace arena. Otra explicación más, esta más dura de euskera, are. ¿Dónde estaba esto? Roca, ei. Machacada, ei egin, hacer la digestión, descomponer las cosas. Ei es arena. Hemos perdido la I porque sobraba y se ha quedado en are. O sea, es estúpido decir que viene del latín sin haber pensado ni un momento, que es arena machacada, molina. Mi hermano tenía una voz muy bonita para el aceite, así, eita, semilla machacada. Es el aceite, no solo de oliva, de cualquier semilla, asé e itá,
digerido, machacado. Y los arenaza, que aparecen muchos, no son arenazas, son arre achac, rocas grises. Cada vez que veis una arenaza o arenacha, mirar y hay rocas grises o negras, arre achac. Astún, ya sabéis lo que es. Ast, muy, y un grande, algo muy grande. Algo pesado es astulé. También dicen que todas estas palabras dicen que son del latín. Esquer, gran cagada de Michelena. De Michelena, de la Carra. Dice, aquí, adicheran duten tabú direla. Dice que donde aparece el es la noan, dice que donde aparece el es, que es un tabú, en vez de decir que una cosa es mala, dice no, es buena, es. Y nos dice que eusker, cuando tiras un pedo, eusker no es para decirte que usk es el uski y erra es la voz, el culo los habla, euskerra, erra, el habla la voz del culo. No hay nada de efecto ese efecto que da apotropaico, y ahí la caga. Nos dice que a la mano esquerra se llama esquerra para negar que es torpe. O sea, no sabe este hombre que es escú, y erra es la floja, la que no tiene fuerza, la débil, y que escú o ya es la que oitura de coná, la que está acostumbrada a coger. Oiga, escú, erra, y además tampoco sabe lo que es escú, ni yo tampoco, hasta que lo contó mi padre. Mi padre nos dijo, escuda, esicua, la de cogerse, esicua. Y a veces cu ya es solo mano, esicua es la que se coge. La Carra se equivoca y esa de esicú se cree que es la es de negación. Cagada total. Y yo digo, este tío que no entiende el euskera de su pueblo, ¿nos va a recomponer la lengua vasca? No lo creo. Y ahí está el diccionario lleno de barbaridades. Esicú es la mano. Yo tampoco lo sabía hasta que mi padre me lo explicó. Esicú, la de cogerse. Guante es gu anda, cu anda. Ya aparece ahí la voz, cu solo es mano. Y cubil es la mano recogida, y cubille. Y cu biribilla. O sea, cu ya era mano muy antiguamente. Y ese cu es la mano de cogerse. Esto es euskera puro, que hay que decirles a Euskal Txandia que retire todas esas barbaridades que está diciendo. Están, euskerik kakastuin jauie, kakagaz betetetxe dauie. Esan bitxagu horre gauzek atxeraz bihalduteko. Atxera bihaldi, Il, puede ser que sea muerto. Il muerto, pero Ilé de mes no se llega de muerto, es un ciclo de la luna. Y ya vete, la vuelta completa de la luna, 28 días. Ilargi, luna en castellano, es un préstamo del vasco, ya lo he dicho. Lun más la de la noche, la oscuridad. Pasa, este bata. El nombre tal de la luna es Ilargi. Elimino de entrada y ya muerto más argui, luz, es decir, luz de los muertos, porque no tiene sentido, los muertos no dan luz, cuando se pudren. En cambio, planteo otra hipótesis, y ya, periodo de tiempo, argui, luz, y luego el argui es cada una de las luces o formas de la luz de la luna que dan origen a un periodo de tiempo. Y argui deben ser egubena, egubete, eguandía y egubarri. Lunar, tomado del latín lunare, nada. Lunar, mancha oscura en la piel, lu, oscuro, y narroe, mancha. Lunar, tengo un vestido de lunares, no, estás hablando en euskera cuando tienes un vestido de lunares, es lunarra, piel oscura. Illaski, ¿qué es Illaski? Tal como tengo dicho en otro sitio, que eguski es egu, día, claridad, is, el sol, y ki, el que lo hace, eguski es el sol que hace el día. Illaski es illa, meso periodo de tiempo, is, luz,
y ki. Ilaski es la luz que hace cada mes. Ilaski. Ilaskía, egusquía y Ilaskía son parecidos. Solo que una hace el día y otra hace la luz. Ipurdi. Aquí la mitad sois guipuzcoanos y navarros. Pues lo siento mucho, pero Ipurdi no tiene significado alguno, aunque diga aquí que Isabaldúa, Sabaldúa, puedes dar Sabaldúa por donde quieras. La verdadera es Eperdi. Epai es corte, Epai, Erdicoa, el corte del medio. Ipurdi es una barbarización de Eperdi, que no hay que quitársela a los que digan Eperdi. Pueden seguir felices, pero no puede estar en un diccionario de euskera Ipurdi. Por mucho que le hayan encontrado 18 becarios revolviendo por ahí el año 1500, no. Euskeri, klaruda, erdiko arrakali esate dugu berbion, edo epai erdia, eperdia. Zabalduena badan ez da ardure. Ardura da jakitea zer gure dago esan eperdi. Hor baitude ez. Ez, hor ez da maituten. Lagun datorra atzetik. Lagun, hortik, lagun, aurretik, badarikatua, aurretik. Lagun, lakarra, lagun. Otra cagada monumental de Lakarra, Gorrotxategi, criticando Iruña Beleia. Decían que lagún es una palabra que no aparece en el diccionario hasta no sé qué siglo, y que además es un invento del vizcaíno, que son una gente muy mala, y estamos para tocar los cojones a quien haga falta. Y que dice que la palabra verdadera es adísquide, cagada total. Adísquide. Lagún, hay que saber el significado. La es pegado. Lapa, la que se pega por la parte de abajo, la pea. La pa es de abajo. Lagún quiere decir laguna, el que va con nosotros. El que va con nosotros. Laguna, alcarregas guasena, laguna. Adísquide es otra cosa. Adí es entender y isqui es hablar. Adísquide es el que nos habla y nos entiende. No tiene por qué ser laguna. Por eso mete la pata cuando dice, en vizcaína dicen, adísquide tú, egin behar gara. Nos tenemos que hacer adísquide tú. Por uno que te has peleado, te puedes hacer adísquide tú, hablar y tornarse. Entonces, y hay 3 categorías de personas. Lagune, el nuestro. Adísquidea, el que te puedes entender. Y zer da hori, enemigo, ahí lo tengo, ¿dónde hago? Lagun adizkidea eta arerioa. Hiru kategoria. Lagune geu ez doana, adizkidena, aditu eta izketan izten dagoen geu ez. Ez da bihar adizketera lagune esan. Da arerioa, bak egu zer da arerioa. Arerioa. Madarikatu. Vaya palabrota. Del latín. La suerte, en euskera, es, aparte de sorí, es sor. Sor, suertes. Sorta. Sortija viene de sor, iga, sortiga. La sortija es la que nos trae la suerte. Emitzen du hemen behatzatan, esateko, suertiek arteko. Sortilegio es sort elegí, llamar la suerte. Palabras muy de esas tan antiguas que están en el latín y no saben lo que decir. Sort elegí, llamar a la suerte. Por medios mágicos, sortelegí. El mal se llamaba meiga. Así como la sortija nos traía la suerte, sortiga, la meiga nos trae el mal, meiga. Por eso las meigas son todas malas, no hay meigas buenas.
No saben lo que es veiga, ahora sí que lo sabéis. Y me elegí es llamar al mal. Es decir, le voy a pedir mal para aquel que le tengo manía. Ahorita ma elegí. Y madrikatua da ma elegí tú. Aquel para el que pedimos el mal. En euskera puro, ma elegí tú a. No deriva de madarí, como dicen algunos, que espera, que sería una barbaridad. Madarí elegí. Odol, también, que viene del indoeuropeo. Ol es el fluido líquido. Vodvazka, que interviene en odol sangre, y en daizola, escurrirse un líquido. Odi es un tubo, y ol es líquido circulando. El líquido circula por las venas. Cuando alguien, allí cuando alguien se mea, se dice, ando hechiceda isola, ¿no? Te está escapando los esto. O en Bermeo, cuando los niños pequeños se cagaban en la escuela, los mandaban a casa, las maestras de entonces no limpiaban culos. Los mandaban a casa chorreando la caca, ando cochado caca da isolar. Y por detrás del niño que se había cagado 7 o 8 cantando patatas perejil, patatas perejil. O sea, daizola viene de ol es circular un líquido. Aparece en algunos nombres del indoeuropeo de ríos. Otra cagada de Michelena es esta. Ore. Primero, la H me sobra. Es un barbarismo por llevar esa H. Y en el informe para el caso Iruña Beleia figura esta barbaridad. Como Michelena estableciera claramente en la FHV, la aspiración etimológica tiene estas fuentes. Sigue. Pues bien, es claro que honore es bondad y or elevado. Or es gran bondad. Un señor que tiene una or es elevado, gran bondad. Or, ni latín ni nada. En latín es imposible que tenga significado. Gran cagada de Michelena. Igual que dice que había protovascas y cosas, igual que Nai. Nai, nos dicen que Nai proviene de Naní, como lo oí, y nos vuelve a hablar. Esto es de Iruña Beleia. No tienen ni idea de lo que es Nai. Na es querer. Y Nai es querer mucho. Nai. Pasa. ¿Nos habla de todo esto? Bueno, aquí le digo. Igual que Anate es gran pato. Y entonces se arman un lío con Naí. Na es voluntad, querer. Naí, querer mucho. Nagué, pereza, no quiero. No saben, no conocen las raíces elementales porque no se han parado a pensar. Otra gran cagada de Michelena con Paradiso. Dicen que Adán y Eva vivían en el paraíso. Y algunos han dicho que de cachondeo decimos que los que les hablado hasta el paraíso. Pues puede ser verdad. Porque Adán quiere decir el de gran entendimiento, ad-an. Y Eva, pues la que tiene un corte, Eva, está claro, las Evas todas tienen un corte. Vivían en un paraíso que puede derivar de Bara y Su, el huerto fresco. O de Bara y So, el huerto con mucha agua. Pero Michelena, como no entiende de esto y no se le ocurre pensar que paraíso viene de Bara, si todo el mundo le decían que eran los huertos del Edén, ¿cómo vas a pensar que es una palabra cogida del latín? En latín no tiene significado. Un huerto con mucha agua es el paraíso, un lugar agradable. Michelena dice, se diría, dejando para otro lugar la declaración que vasco Z es el representante normal del latín en los préstamos más antiguos. Cuando hay dobletes, la variante con Z suele mostrar además otros indicios de antigüedad, Baradisu y Paradisu. Para Michelena, la antigüedad de una palabra venía, si creía que venía del latín, es antigua. Si creía que venía del castellano, dice más moderna. Y si creía que venía del celta, que no entendía nada, dice que es muy antigua. Entonces, no sabe que Baradisu o Paradisu no tiene más importancia.
como en español unos dicen nadie y otros dicen naide. Lo que importante es que tenía que haber visto que era una palabra vasca. Otra cagada inmensa. Iruña Beleia. Nos aparece Osopolita. En uno de los cacharros aquello aparece Osopolita. Y dice que no puede ser polita porque los becarios no han encontrado hasta el siglo XIV o XV, y como lo de Iruña Beleia era del siglo III, no podía ser. O sea, ¿hay algún pueblo que no sepa qué quiere decir, que no tenga una palabra para decir polita? Pues no puede haber ninguno. Pero además polita, solo Pol, aparece en la toponimia, Capolat, punta de la sepultura, Pol, el Pul es Pol, en Cadaqués, y otra punta son rocas bellas, en Canarias, en Iberia, en Francia, en todas partes, politas como Pol. Y nos dice que es un préstamo, ¿por qué no podía haber aparecido tú? Porque un tal Mendiburu no lo encontró hasta tal siglo. Pues polita, ¿cómo no vamos a saber cómo se dice nescapolita edo guisón poliche? ¿Hay algún pueblo que sea tan burro de no saber cómo decir algo bonito? ¿O chusía para decir que es feo? Pues no, pues este hombre, ¿cómo vamos a confiar? Seguimos. Semé, otra, gran cagada. Esta ya también es de Michelena. Dice que Semé no es Semé, porque en una lápida de Aquitania han encontrado Sembé, con M. Dice, está clarísimo. Semé es una cosa que nos ha venido desde Aquitania, y aquí, como no sabemos cómo llamarnos, pero claro, si nosotros tiene varias palabras, sé, pequeño, menudo, suave, como la seda también quiere decir suave, y menudo, fin, delgado, 2 veces pequeño, semea, da, chiqui, dana, vivía resaltando, se, dame. Sembe es una voz barbarizada, él iba despistado, porque también tenemos en castellano semilla, hijo pequeño, semena, el semen de hacer hijos, semental, el que tiene poder para hacer hijos, y no decimos ni sembilla, ni sembera, ni semmental. Aclarado el error, errores terribles. Primero, todos sabemos lo que es un semé. Chacur. Han encontrado Zacur, Sacur, Chacur, una buena. Ich orokorra, ¿vale? Orokorra. Hortzak, honek diez hortzak, los agudos, es matraiaginek, hortzak, los agudos. Hortzak quiere decir chak, los dientes o colmillos, y ur, agudos, puntiagudos. Chak, ur. El A es artículo, es lo mismo que decir el de los dientes agudos, eso es chacurra. Chak, ur. Hay otra palabra, orra. Orra también es perro, es orra, es lo mismo, agudo, or. Y pues de ahí viene el famoso rabiar o rabia tú, volverte perro. Cuando coges la rabia, te vuelves como un perro. Otra voz del perro es can. Can es lo mismo, cansagarrak, hay cantidad de canes. Siempre que hay un cono en la toponimia, candanchú, cangas, candás, hay conos, hay montañas cónicas. O sea, can, que hemos perdido y no usamos, usa el latín, quiere decir agudo, con cono. Toponimia está lleno de canes, canosas, candelas, no sé cuántos, candelas, no sé qué. Zacur, muy abundante, sobre todo en Iparralde y en algunas zonas de Navarra, es chacur mal pronunciado. Aquí decían que descomponían la palabra, decían que ni zac ni ur son voces del euskera. Claro, no saben que ur es agudo y zac, desde luego, no significa nada porque le falta el orch, los dientes agudos, colmillos. Un perro pequeño es chacurchiqui, uno de caza es chacur. O sea, zacur no existe. Ume, me parece que es lo mismo. O gran y menudo, muy pequeño, ume. Los dos animales son cumeac. Por lo menos tiene una explicación de por qué. Saldí. En esto se ha escrito mucho.
Aquí dicen, la pata del caballo evolucionó hasta tomar la anchura de hoy en día para poder cabalgar sobre un dedo transformado en pata. El caballo tiene un dedo gordo transformado en pata y el resto no los utiliza. En castellano, o sea, anda sobre un dedo hecho grande. En castellano, za, ancho, va, bajo y oña, el pie. Me parece que caballo es sa, va, oña, ancha, ancho, pie de abajo. Y en euskera algo parecido. Sa, ancho, al dedo y di. Sa, al di, el que tiene un dedo grande. No creo que derive de samadhi el que lleva la carga. Hay que mirar cómo es el caballo.